Bueno, me presento, estoy en este momento, bueno, he estado en la directiva de Alames, trabajando actualmente en la Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara. Para los compañeros de Brasil será fácil entender que es la primera experiencia en Argentina de una experiencia que Brasil ya tiene recorrida, que es la idea de que una escuela de gobierno no es exactamente una escuela de salud pública. Es una escuela de formación de funcionarios, una escuela de formación de cuadros, pero nuestra noción de dirigencia no se limita a la alta dirección, digamos. Así que tenemos, por ejemplo, diplomas de gestión y liderazgo estratégico en enfermería, digamos, o atención primaria y salud comunitaria dentro de nuestros encargos, y somos, por así decir, el aparato gramsciano del Ministerio de Salud de la provincia, digamos. Ayer escuchamos muchísimo hablar de economía política, ¿no? Pero yo me preguntaba un poquito, no sé si yo puedo o doy indicaciones, economía política, pero ¿de qué? ¿De reformas, digamos? ¿O de contrarreformas? ¿O de resistencias? ¿O de complicidades? ¿O de líneas de frontera móviles? ¿O incluso de reestatizaciones? Porque todas estas cosas están pasando hoy en América Latina, y creo que ayer, cuando uno intentaba escuchar al mismo tiempo e intentar comparar qué puedo aprender al mismo tiempo de Colombia, Bolivia, de México, digamos, me parece que casi nada, si no fuera entender a esos países respecto a sí mismos y respecto a su propia historia. Digamos, si no se vuelven ininteligible en la comparación, digamos, lo que está pasando en cada país sin una línea de tiempo. La siguiente. Pero entonces, cuando estamos en estas discusiones, me surgió esta primera reflexión que ya viene de lejos, ¿no? Entonces, ¿pero qué hay de nuevo? ¿No? En base a esto, la siguiente me da un poco la idea de, ojo con esto, estamos hablando de una relación público-privada, pero como un campo de saber y de poder, que creo que Mario ayer jugaba, digamos, con capitalismo cognitivo, pero hay que acordarse que el otro también persiste, y el cognitivo ahora lo refuerza, ¿no? Entonces, Bourdieu dice, campo es la disputa de un capital material y simbólico, pondríamos así, que se despliega bajo reglas, pero lo curioso de estas reglas es que están sostenidas por una cierta complicidad de base. Quiero inquietarnos con esta definición de Bourdieu, digamos, respecto a este tema. Porque creo que, digamos, de aquí todos saldríamos votando a favor del sector público, digamos, pero sin poner en escena también el tema, digamos, de las complicidades con el sector privado, que son mucho más que distribuirse una clientela o una parte de la población. La siguiente. Así que público-privado, digamos, establecen una cierta danza de relaciones múltiples, digamos, en las relaciones cotidianas en los sistemas de salud de nuestros países. La siguiente. Todos estaríamos más o menos de acuerdo que cuando hablamos de sistema mixto en nuestros países, todos nuestros países tienen alguna forma de sistema mixto, trae una historia. Esa historia, digamos, empieza en cierta manera con el debate de la seguridad social. Algunos dicen modelo Bismarck para hacerlo más fácil. Otros dicen la influencia de un fuerte sistema público, que casi siempre nos olvidamos que viene de una historia de la filantropía, de la cual todavía no ha salido, porque todavía hoy quienes se atienden al sector público deben mostrarse agradecidos, digamos, de semejante donación. Y al mismo tiempo, es decir, se oculta el carácter de que los sectores populares financian el sector público y además financian respecto a su ingreso mucho más que los que más tienen. Esto se llama sistemas regresivos impositivos. Y por supuesto, desde la década del 60, Lyndon Johnson, digamos, el impacto tremendo, ya no de un sector privado basado en ahorro médico, sino de un sector privado que, digamos, que compra y vende en el mercado de valores, digamos, y que tiene inversionistas, ¿no? Luego, debe ganar más que poner el dinero en el banco, para decirlo fácil y sencillo, ¿no?
Ahora, ahí veríamos una cierta convivencia, ¿no? Pero veamos qué hay por detrás. Veamos qué hay por detrás. Siguiente. Bueno, también es privado el complejo médico industrial transnacionalizado, que también, digamos, opera sobre el sector público. ¿Mm? Recordemos en este momento que el complejo médico industrializado se está llevando puesta todo el sistema de salud europeo. ¿Sí? No hay forma de evitar pensar eso, incluso pensar que estamos hoy en la crisis más importante de la historia del National Health Service. Digamos, nunca antes tuvo huelgas de enfermería, huelgas de ambulancieros, huelgas, digamos, descomunales, digamos. Si nuestro hermano mayor era el sistema de salud de Gran Bretaña, que inventaron el capitalismo y también el National Health Service, bueno, el capitalismo se está llevando puesto incluso al National Health Service. En ese marco, el complejo médico industrial transnacionalizado no es de vuelta, digo, vuelvo a Bugs Bunny, digamos. Welch Allyn decía en un momento dado, usted viera las oportunidades de negocios que puede haber en una región del mundo en donde creen que la salud es un derecho. ¿Sí? Fíjense la fuerza de esa frase, ¿no? Es decir, uno empuja, digamos, hacia la estatización, comprándole a ellos, digamos, lo que ellos están vendiendo, expandiéndole al mercado. Al mismo tiempo, también tenemos que ver el rol del Estado, siguiente, el rol del Estado regulador. Es decir, digamos que cuando nosotros hablamos de SUS, no estamos hablando del sistema público de salud de Brasil. Estamos hablando de una regla de juego, digamos, para tratar de ordenar todo esto junto. ¿Sí? Así que las fuerzas del mercado y las fuerzas transnacionalizadas y las fuerzas de la capacidad de regulación del Estado están en tensión. Pero esa tensión se da en el marco, siguiente, de otro problemita, digamos, que es dónde está entonces la complicidad de base. Y nosotros encontramos predominantemente en una frase de Carlos Matus una idea muy interesante, que es que la complicidad de base está en el multiempleo. La complicidad de base está en que las mismas personas trabajan en el sector público, en el sector privado y en la seguridad social. Y esas personas no son ni buenas ni malas, digamos. Tienen la obligación, por su propio beneficio, de mantener en cierto grado de armonía y tensión la relación entre los tres subsectores. ¿Sí? Es decir que, la siguiente, es decir que la complicidad de base se da fundamentalmente en que estamos regulando y además transformando en agente de venta a los trabajadores profesionales de salud de nuestros países que trabajan en multiempleo tratando de armonizar todas estas cosas. La siguiente. Ahora, a mí me parece que nosotros, y digo ahora también porque estoy dirigiendo una maestría, si pensamos el programa de una maestría en este momento, yo tengo la sensación de que después del diluvio, digamos, tengo la sensación de que queremos seguir enseñando salud pública, digamos, como si fuera, digamos, empezó el Nuevo Testamento, pero seguimos enseñando con la Biblia, digamos, ¿no? Digamos, quiero señalar, y voy a señalar, y voy a seguir señalando, digamos, la pandemia dio vuelta a todo, y ni nosotros la estamos teorizando, digamos, ni nosotros la estamos teorizando, y el capitalismo está desesperadamente tratando de mostrar que no ocurrió. Y van a ver ustedes, incluso en la conferencia, cómo, digamos, desaparece la pandemia, digamos, de los debates de la población. La operación mediática es hacer desaparecer la pandemia. Nunca ocurrió. Sin embargo, siguiente, tenemos 6,8 millones de muertes directas, registradas como tal. Probablemente las reales sean más del doble, pero al menos 6,8 millones de muertes, de las cuales un sexto ocurrieron en el país, en Estados Unidos, es decir, el país que gasta más por habitante en salud. Uno podría decir, fracaso del sistema de salud norteamericano, sí y no. Sí, porque evidentemente es un fracaso en términos de, digamos, de impacto, de protección de su población. No, porque el 75% de los fallecidos son población económicamente no activa, es decir, pasivos, con lo cual ha mejorado muchísimo las finanzas de las empresas de seguro privado de los Estados Unidos gracias al 75% de los fallecidos, con lo cual tenemos serias sospechas que ni Europa ni Estados Unidos
quisieron combatir seriamente el COVID y evitar las muertes que ocurrieron casualmente en los países del G7 en una proporción descomunal. Siguiente. Ahora, bueno, aquí estamos nosotros, ¿sí? Estamos los sobrevivientes después del Arca de Noé, reunidos aquí en este espacio, contentos, digamos, seguramente vacunados, seguramente con nuestro genoma modificado, digamos. Por lo menos la población argentina, 2,6 vacunas por habitante, ¿sí? O sea, la nueva especie que nos estamos reuniendo hoy aquí, digamos, entre otras cosas, tenemos vacunas, además de todas las estirpes, chinas, rusas, norteamericanas, ¿sí? Enos aquí sobrevivientes de la pandemia. ¿Qué pasa, digamos, entonces? Vuelve a darse en pequeñito lo que hemos vivido después de 200 años. La siguiente. ¿Qué es? A ver, el capitalismo, sí, adelante. El capitalismo extractivista produce los desastres, ¿sí? Apela de urgencia al capitalismo cognitivo para producir dispositivos de remediación, los patenta, se patentan y después, siguiente, los acapara o te los vende a precio de oligo de monopolio con ganancias extraordinarias, ¿sí? Siguiente, queda entonces muy claro, digamos, que si ya teníamos teorizado antes, digamos, la utilidad que el capitalismo hace, digamos, el auge del capitalismo del desastre, bueno, esta no solamente me permito postular, digamos, que el capitalismo ha salido ganando de esta crisis a pesar de las pérdidas, digamos, del año 2000 y de la parálisis que produce una enfermedad, y nadie, digamos, quiere recordar eso, sino que además, diría, digamos, me permito tirar la hipótesis para investigadores, digamos, que es esa ganancia extraordinaria la que está financiando la guerra en Ucrania, ¿sí? Que no está desconectada, no es que llegaron las 7 plagas de Egipto, están conectadas entre ellos. Las catástrofes que estamos viviendo en estos momentos están conectadas entre sí. Lo dice Bruno Latour, digamos, no es que la pandemia vino a suspender nuestra preocupación por el cambio climático, la pandemia forma parte del cambio climático. Siguiente. Y fíjense ustedes cómo nos encuentra, porque a partir de la prédica de la atención primaria, podríamos decir, hemos dedicado 40 años a eso, así que no voy a renegar ni un minuto, pero se usó también la prédica de la atención primaria para destruir la capacidad instalada de los hospitales, ¿sí? Y sobre la base del aumento de las enfermedades crónicas, suponer que ahora las camas hospitalarias no eran más necesarias. Fíjense ustedes ahí, en amarillo y en gris, están, por ejemplo, digamos, entre el 80 y el 2018, apenitas ahí nomás de la pandemia, cómo se movieron los países europeos bismarckianos, y cómo se movieron las camas por habitante de los países Beveridge, digamos así, los del seguro en amarillo y y los otros estilo National Health Service en gris. Todos bajaron dramáticamente la cantidad de camas por habitante. Es decir, digamos, disculpen que lo diga de esta manera, la pandemia encontró a Europa con los pantalones bajos, ¿sí? No sé si la metáfora funciona en portugués, pero digamos, sí. Ahora, veamos también qué pasa, digamos, con los países occidentales y los países del este europeo, ¿sí? Exactamente lo mismo. Es decir, que los países del este europeo, ven ustedes ahí, digamos, es decir, desde que eran parte de la URSS, digamos, empezaron a bajar la cantidad de camas por habitante, y los occidentales, por supuesto, también. Así que este es el mundo europeo que recibió la pandemia. Siguiente. Y acá vemos la capacidad de las camas de hospital por cada 100.000 habitantes, y me permite en este listadito decir, lamento, porque no me gusta nada, digamos eso, lamento decir que en algún sentido estoy hablando desde un país privilegiado. Privilegiado porque súbitamente hacen falta las camas, y vivo en el país de América Latina junto con Cuba y Uruguay que tiene mayor cantidad de camas por habitante, ¿sí? No es un mérito, es un stock, digamos, que ha quedado de otra época, pero que en el caso de Argentina nos tocó reconstruir rápidamente. La siguiente. Ahí ven ustedes la relación cama por habitante, cuando después Giglio les hable y trate de explicarle lo que es el peronismo, que puede llevar un seminario entero, digamos.
20 minutos. Fíjense ustedes, en el año 1960, ¿cuál era la relación de camas por habitante que tenía la Argentina? Casi 6 por 1000, ¿no? Fíjense en la década perdida, cómo llegamos casi, digamos, abajo de 3 por 1000. Y también todo el esfuerzo que se hizo, digamos, ya desde la recuperación en este milenio, para recuperar las camas, lo que nos permitió de alguna manera enfrentar de otra forma. Y nosotros decimos orgullosamente, digamos, a ningún argentino, ninguna persona que vive en la Argentina le faltó una cama durante la pandemia, ¿sí? Pero también debemos decir que nos llegó el agua al cuello, digamos. Es decir, que el agua estaba a la altura de la nariz, digamos, ¿sí? La siguiente. Bueno, tengo que mencionar brevemente la provincia de Buenos Aires, vengo de ahí. La provincia de Buenos Aires es la provincia más grande de la Argentina. Si fuera un país, sería del tamaño 2 veces, el doble del tamaño de Uruguay en superficie, y casi la misma población que Chile. Digamos, 18 millones de habitantes, Chile ya tiene 19. Así que digamos que es un país dentro de otro país. Y esta provincia además, digamos, el siguiente, tiene una enorme infraestructura pública. Digamos, 18 millones de habitantes, 84 hospitales provinciales, 200 hospitales municipales de menor complejidad y 2000 centros de salud. Digamos, no sé exactamente la comparación, pero me imagino algo así como Minas Gerais, digamos, o San Pablo, ¿no? Y gestionar esto es como gestionar un país, digamos, ¿no? Y acá hay algo que me parece la siguiente, importante de señalar. Si yo hablo de reformas, digamos, probablemente nosotros no tengamos escrita, digamos, un proyecto de reforma para presentar orgullosamente aquí. Sin embargo, agregaría algo que me parece importante, digamos. Para nosotros, la pandemia no fue un motivo de parar la incidencia para la reforma del sistema de salud, sino que fue una enorme oportunidad, digamos. Definitivamente el sector público rompió la barrera, el equilibrio público-privado en la Argentina, que venía claramente de la mano de la privatización, digamos, y vamos a decirlo literalmente hablando, la pandemia en la Argentina la enfrentó el sector público, la epidemia en la provincia de Buenos Aires la enfrentó el sector público. Casi diría solito. Incluso diría más, digamos, si no colapsó el sector privado, es porque el sector público lo mantuvo en pie, porque no estábamos seguros que nos alcanzara las camas, digamos, para poder enfrentar la pandemia. Y acá lo que ven ustedes es algo que tiene que ver también con la recuperación de los últimos años después de la década perdida, digamos. Recuperamos aerolínea de bandera, digamos. Y esto significa los primeros pertrechos para enfrentar la pandemia llegaron en aviones, digamos, y esos aviones tuvieron que hacer una tremenda vuelta, digamos, para venir de China con insumos, para que no los piratearan, porque los países del G7 estaban robando aviones con insumo y estaban robando barcos con insumo. Hubo que generar una ruta especial para apertrecharse. Y vean ustedes la siguiente, las proporciones, digamos, porque también tuvimos que traer barcos. Y quiero decir que la provincia de Buenos Aires está hoy gobernada por un economista cuya tesis de doctorado es en economía de la salud, digamos, que se llama Axel Kicillof, digamos, y que además todo el equipo ministerial que estamos ahora en la provincia de Buenos Aires, estuvimos en el último periodo de Cristina Fernández de Kirchner, digamos, quien fue, como ustedes saben, digamos, vamos a decir así, hablando de teoría de campo, ¿no? Y de tensiones, digamos, tensó tanto el campo que intentaron asesinarla, ¿sí? Por las dudas alguien piense que esto es un juego de niños, ¿no? Intentaron asesinarla, un tema que pasó medio desapercibido, no solamente judicializarla, sino asesinarla. No salió la bala, digamos. Algunos creen que el esposo paró la bala, digamos, que después siempre hay algo mítico y mágico, digamos, en los sectores populares, digamos, pero fundamentalmente lo real es que, fíjense ustedes, este barquito, digamos, desde China, el primero que vino, fueron más de 8, trajo 1.700.000 barbijos, 4 millones de guantes, 181.000 barbijos especiales, los NH, para trabajo. Digamos, y así fue que, digamos, todos los insumos que se usaron en el público y en el privado fueron traídos por el Estado. Todas las vacunas fueron traídas por el Estado. La provincia de Buenos Aires, nosotros desde la Escuela de Gobierno formamos 20.000 vacunadores eventuales.
Del primero al último ciudadano de Argentina y de la provincia de Buenos Aires se vacunó de la mano del sector privado. Hubo gente que por primera vez tocó contacto con el sector público, perdón, dije privado. Digamos, el 100% se vacunó en el sector público y hubo gente que por primera vez dijo, ah, esto era lo público. ¿No? Ah, esto era lo público. Después geopolíticamente podemos discutir, digamos, el impacto de las vacunas rusas y chinas, digamos, en este juego, pero es para otra discusión. La siguiente, muchísimas gracias.